Pero hoy tenemos un mensaje con respecto a los padres. Ah, y espero que sea una bendición para ustedes lo que vamos a compartir para los padres y por los padres. Y esperamos que durante el tiempo de la comida, porque vamos a tener comida, ¿sabían ustedes? No sabía. Era sorpresa, pero ya huele. Entonces, ya huele a sorpresa. Huele como un ceviche por ahí. ¿Qué más? Huele a fritura. Hay algo más por ahí. Bueno, no se me vaya nadie. Vamos a pasar un buen tiempo de convivir y vamos a estar orando por los padres. Que Dios bendiga y ayude en su tarea. Una tarea ineludible. Ineludible. Y vamos a ir a la escritura, a Malaquías capítulo 4, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro corto. Pero ahí al final, Malaquías predice el día del Señor. Capítulo 4. Hermanos, el mundo muy pronto va a sufrir esto que se llama el día del Señor. Claro, antes está la venida de Jesucristo, pero el día del Señor es algo que el hombre no puede evitar y que va a venir. Y dice Malaquías en el último capítulo, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Uno de los personajes más, no sé, de más impacto para mi vida ha sido el profeta Elías. El profeta Elías. Y usted puede leer acerca del profeta Elías en los libros de los reyes. Él profetizó durante el reinado de 2 o 3 reyes de Israel y Judá. Entre ellos el terrible Acab. Elías nació y vivió y profetizó en el siglo 9 antes de Cristo. Y cuando pensamos en el ministerio del profeta Elías, yo de niño aprendí canciones sobre el profeta Elías, historias del profeta Elías. Podemos recordar grandes hazañas que experimentó y que Dios manifestó a través del profeta Elías. Podemos recordar milagros, prodigios y las tremendas confrontaciones que Elías tuvo con el rey Acab por causa de Baal. Podemos recordar las peleas de su tremenda enemiga, la terrible Jezabel, la reina Jezabel, con todos sus profetas y sacerdotes.
casi 1000 entre los dos. Y miles y miles y miles de seguidores de Baal. E incluso podemos recordar la manera tan extraordinaria que Dios se lo llevó. Dirían algunos, en un ovni. Dice la escritura, en una carroza de fuego. Estuve leyendo y viendo cómo eran las carrozas del siglo IX. Y dependiendo de la cultura de los países. Pero ya sea que era un carruaje para transportar cosas, o las carrozas que eran para la guerra. Y ese era un tipo de carroza para la guerra. Así que ellos vieron una carroza, estaban impuestos a ver carrozas, no crean que vieron un platillo volador, vieron una carroza, pero esta carroza estaba en llamas. Y en una carroza, que ellos conocían las carrozas, y para qué eran las carrozas, una carroza envuelta en llamas, una carroza en fuego, se lo llevó. Dios se lo llevó. Pero también nos habla el libro de Lucas, lo que Malaquías está mencionando aquí, el espíritu de Elías. Me llama la atención que además de todo lo que podemos ver alrededor del tremendo ministerio del profeta, las palabras finales de Malaquías, donde dice, verso 5, antes dice, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo. Y luego declara el 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando esto no sucede en una generación, esa generación es una generación que está bajo maldición. Cuando estas palabras se escriben por una razón. El corazón de los padres no estaba con los hijos y el corazón de los hijos no estaba con los padres. Hará volver, significa que se han alejado. Y 3000 años después, porque esto tiene como 3000 años, podemos entender y reconocer que es la misma situación. Padres lejos de sus hijos. Los corazones de los padres lejos de sus hijos. Y en consecuencia, el corazón de los hijos lejos de los padres. Así que el mensaje de Elías, hermanos. Primero el verso 4 habla del mensaje de la ley de Dios. Y la ley de Dios no era una ley mala, era una buena ley. Era un yugo para llevarnos a Cristo. Era la ley de Dios. Que dio a través de Moisés, pero no es la ley de Moisés. Es la ley de Dios. Yo no sé cuántos han entrado a leer la ley de Dios. En Levítico, en Deuteronomio. Pero es una buena ley, una excelente ley. Para llevarnos a Jesús. Y después habla de un mensaje de un hombre como Elías. Mensajes que en las iglesias hoy no se escuchan. Hace un par de años estaba viendo una iglesia que abrió por allá en Baja California y estaban cantando la canción Suavecito. Esa famosa canción que se baila. Despacito, suave. No, suavecito más vieja. Despacito. A eso ha llegado la iglesia. A que la gente esté a gusto, cómoda. La gente quiere que le estén endulzando el oído. Que le digan todo lo bueno que es sin serlo. Todo lo hermosos que son sin serlo.
quieren estar a gusto con un mensaje que no los confronte. Porque cuando un mensaje no te confronta, no te cambia. No te cambia. Sigues en la misma inercia. Si ves a alguien haciendo mal y no se lo dices, sigue haciendo el mal y sigue empeorando. El caso de Elías era un hombre que no le tenía miedo a nadie. Y ese hombre que no le tenía miedo a nadie se quebró en algún momento. Pero no porque era un hombre temeroso, se quebró por amenazas. Yo no sé a qué punto llegó, que se quebró por amenazas, pero era un hombre valiente. Él le decía al rey lo que le tenía que decir. Porque era un Dios que controlaba la naturaleza, que bendecía, que daba fruto, que hacía todo. Y resulta que ese Dios los tenía en terrible sequedad, en hambre, en muerte. Y cuando ves a Elías, ves a un hombre solo. Todavía ni siquiera Eliseo estaba con él. Solo estaba. Solo contra miles. Claro que Dios tuvo que confrontarlo y decirle: hey, tú no eres el único. Tú eres el único que da la cara, pero en realidad hay muchos aquí que no han doblado su rodilla contra Baal porque él soy el único. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me compro un qué, como dice el dicho. Nadie. Soy el único, la última Coca-Cola del desierto. Mexicana, claro. Pero no te confundas, Elías. Aquí hay cientos y cientos y cientos de personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Confórtate, consuélate, anímate. Pero ¿quién le va a hablar así a un rey malvado? ¿Quién va a confrontar así a una reina? ¿Quién va a confrontar así a una religión y a una mujer? Porque fue más ella la que hizo que el culto a Jehová fuera menguando despacito. Sí, porque lo hizo despacio, 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 despacio. Como aquí en los últimos años se hicieron cosas terribles en cuanto al evangelio y en cuanto a la presencia de Dios, y lo hicieron despacio. Hasta que de repente ya estaban las cosas sagradas fuera y ya estaba el culto a Baal. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Pero lo más extraordinario para mí de esto es ese punto que tiene que ver con el mensaje de hoy para los padres del día de hoy. El mensaje de Elías y el mensaje del espíritu de Elías, y ahorita vamos a explicar eso de espíritu, es y tiene que ver con restaurar la paternidad. Porque la paternidad en nuestros días, hermanos, está por los suelos. Por los suelos. Incluye a la iglesia. Ya el día del padre se le festeja a la madre. ¿Sí? Algunos padres no deberían de festejarles el día del padre, sino a la madre. Y desgraciadamente, aunque suene muy bonito y suene muy gratificante, cuando alguien dice yo he sido padre y madre, no es cierto, nada más pudo ser madre. Si con trabajos es madre, no completa el ser madre, menos ser padre y madre. Resulta que ese lugar, ese espacio que un hijo necesita, que es una sana, correcta y constante paternidad, no hay en miles y miles y miles de hogares. No hay. Y aún en aquellos donde hay divorcios, debería de procurarse, exigirse, motivarse, alentarse, permitirse que aún el padre que ya no esté con los hijos siga siendo padre. Que se divorció de ti, bueno, pero a no ser que sea un hombre peligroso, malvado, etcétera. Entonces, pero tiene que tener, nuestros hijos tienen que tener padre, a no ser que esté muerto.
Y necesitan un buen padre, no cualquier padre o cualquier cosa. Lo mejor. Así que el Antiguo Testamento cierra con un profeta o una profecía y una promesa dada a través de los labios del profeta Malaquías en este versículo 5 y versículo 6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y voy a parar ahí, porque no voy a hablar del corazón de los hijos hacia los padres, ese es tema aparte. Y termina diciendo: no sea, si esto no ocurre, si esto no sucede, lo que va a suceder es que voy a venir y voy a herir la tierra con maldición. Miren las consecuencias de esto. Una generación sin paternidad es lo que vivimos hoy en día, hermanos, y desgraciadamente ya la vivió el siglo pasado. Hey, ya estamos en el 21. Y ya el siglo XX vivió una generación sin paternidad. Y hoy en día casi es decreto. Ya no se ocupa padre. Ya se saca de la ecuación al padre. Y el padre cómodo en su egoísmo. Por eso el versículo que estamos leyendo, los versículos que estamos leyendo, mis hermanos y amigos, nos revela y nos recuerda lo que Dios quiere hacer en las familias y en las sociedades que han perdido el diseño divino. Porque el diseño divino es un padre con funciones muy claras y específicas dadas por Dios. Una madre con funciones muy específicas dadas por Dios. E hijos, eso es la familia. Y nadie va a dar otro diseño de la familia. Ese es el diseño divino. El diseño satánico es diferente. Muy diferente. Y va a llevar a lo que dice el último verso: no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. La intención de Dios, hermanos y amigos, es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. El mensaje de su palabra tiene como intención restaurar familias. Y lo empieza a hacer cuando el evangelio llega al corazón del hombre. Y no tiene pretexto el hombre: es que mi papá, es que ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿por qué dice que la intención y el mensaje de Elías traería esto, procuraría esto? Porque al igual que ayer, hoy, los padres y los hijos están lejos unos de otros. Ay, no, vivimos en la misma casa. Están sus corazones lejos. Lejos. Es muy importante, es fundamental que todo hombre que llega a Dios vuelva o redescubra lo que es la paternidad. Porque ya conoce una cierta paternidad, nació con cierta paternidad, fue criado con cierta paternidad, mala, buena, ausente, presente, ya tuvo una, pero tiene que redescubrir desde el diseño divino, no desde el punto y diseño humano, no bajo sus propios prejuicios. Tiene que hacer a un lado sus prejuicios y aprender de Dios, aprender de nuestro Padre Celestial. Bueno, es que la sombra de la paternidad que yo experimenté, deje esa sombra y busque la paternidad, busquemos la paternidad de Dios. Y por eso me encanta cuando
cuando los discípulos que le dijeron, enséñanos a orar al Padre, así como tú le oras. Enséñanos a orar. Y entonces le dio un nombre y una relación que nunca habían experimentado. Ellos jamás oraban diciéndole a Dios, Padre. Padre. Cuando ustedes oren le van a decir, Padre nuestro. Y tenemos que reconocer que el asunto de orar no solamente es Padre mío, sino es Padre de otros. Y siempre nuestra oración tiene que ver con otros también. Tenemos que pensar que el Padre de los cielos, el Padre de las luces, es Padre de toda mi familia. Es el Padre de mi familia. Es el Padre mío, es el Padre de mi esposa, es el Padre de mis hijos, es el Padre de mi esposo. Él es el Padre. Y de Él debo de aprender lo que no aprendí en otros. Lo que no aprendí bien, en Él sí lo aprendo bien. Hay un dicho que dice, Padre no es aquel que engendra. Pues sí es el Padre, pero tiene que hacer algo más que engendrar. El que engendra tiene que ser aquel que guía, aquel que enseña, aquel que disciplina y aquel que durante todas estas cosas ama a sus hijos mientras estos se desarrollan y después de ello también. Ese es un padre. Así que cuando el hombre vuelve a Dios, del cual ha estado alejado, hasta que viene el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Cristo, el plan de Dios para sus vidas, cuando el hombre vuelve a Dios, una de las cosas más importantes, escúcheme, una de las cosas más importantes que suceden es que aquella paternidad que tuvimos carente, indiferente o desabrida, insípida que algunos experimentamos, que la mayoría experimentó, caso raras excepciones. Esa paternidad, esa idea, ese pensamiento, esa imagen de paternidad empieza a ser transformada por el diseño divino del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros nos volvamos a nuestro Padre Celestial, Él se volvió a nosotros. El primero que volvió su corazón fue Dios hacia nosotros. Juan lo describió con estas simples palabras: nosotros amamos a Dios porque Dios primero nos amó a nosotros. Nuestro corazón se vuelve a nuestro Padre porque el corazón de nuestro Padre se volvió hacia nosotros. Y lo único que estamos haciendo es respondiendo de la misma manera. Entonces, el mensaje de Elías es, entre otras cosas, ese mensaje poderoso, ese mensaje que nos confronta, ese mensaje que nos dice la verdad, no importa cuánto dinero tengas o qué apellido te poseas y que de qué país vengas, y no importa nada, no importa si eres el rey de chocolate con nariz de cacahuate, no importa. No importa quién seas. No importa qué has hecho. No importa qué tengas. No importa si eres la misma terrible Jezabel. Era un mensaje que confrontaba. Era un mensaje que decía la verdad en amor siempre. Y ese mensaje ya no existe. 900 años después llegó otro que tenía el mismo mensaje. Juan Bautista. Juan Bautista no es reencarnación de Elías. Pero Juan Bautista tenía el mismo espíritu de Elías. Por un lado, todo profeta tenía el Espíritu Santo, pero no se refiere a eso. Tenía ese mismo poder, tenía esa misma guianza, tenía esa misma mente. El Espíritu Santo moraba en los profetas.
Pero la forma de enseñar, el carácter que tenía Elías y el mensaje que tenía Elías, el mismo mensaje de Juan Bautista. Y Juan Bautista le decía la verdad a los reyes, le costó la vida, ¿no es cierto? Tú estás en pecado, rey, porque tienes a la mujer de tu padre, es tu esposa la mujer de tu padre. Y la mujer de tu padre, otra Jezabel cualquiera, pidió su cabeza. Y entonces a los líderes religiosos, a los papas judíos, este hombre les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Uy. Ese es el espíritu de Elías, que escasea hoy. Porque cuando alguien enseña la verdad así, la gente huye. Cuando hombres como Jesús dicen la verdad, la gente los abandona. ¿No es cierto? Señor, ¿dónde están los que te seguían? ¿Ya se fueron? Es que no les gustaba lo que oían. Pero vemos aquí, hermanos, que el mensaje de Elías es la provisión de Dios a los padres y a los hijos para que podamos levantar una generación santa y temerosa de Dios. Porque a como vamos, si el corazón no se vuelve de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, la generación de nuestros hijos va a ser la peor generación de todos los siglos. Y si hay otra más, ¿y cómo esto va a parar? Va a parar cuando el corazón de los padres se vuelva a sus hijos. Y estos hijos crezcan amando, respetando, obedeciendo a Dios. Pueden crear una descendencia que es santa y temerosa de Dios, pese a lo que el mundo sea. No importa lo que el mundo sea. Entre los mensajes de Elías en contra de Baal y esa deidad terrible, el mensaje más importante de Elías fue volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y fue lo mismo de Juan. Juan predicó para que el corazón de la gente se volviera al Mesías que llegaba. Porque ese corazón estaba lejos. Por eso ese gran silencio de tantos y tantos años donde no hubo profecía para todo Israel de parte de Dios. Dios no les habló porque estaban mal, estaban terriblemente mal, hasta que llegue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué mensaje es? El mensaje de la palabra de Dios. Lo que predicó Elías, lo que predicó Juan, lo que predicó Jesús, lo que predicó Pablo. Siempre ha habido alguien que enseñe y dé el mensaje con el mismo espíritu y poder de Elías, pero escasean. Juan no predicaba en los estadios donde había 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 pagando su boleto de una u otra manera para oírlo. Porque la gente iba a oír al que le gustaba oír, al que lo hacía sentir mejor, al que calmara su conciencia. Juan predicaba en el desierto. El que lo quería oír tenía que estar bajo el sol. El que lo quería oír tenía que sentarse en una piedra si hallaba. A hombres como Elías, a hombres como Juan, hoy no se quieren oír. Pero hoy más que nunca se necesitan oír.
lo que menos esperaríamos en las últimas palabras en el Antiguo Testamento es el enfoque específico, muy específico y muy señalado entre padres e hijos. ¿O habrá mucho que explicar? ¿Habrá mucho que interpretar ahí? Cuando dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay mucho que explicar, hay mucho que entender. ¿Se nos dificulta entender esto? De todas las cosas que Malaquías nos pudo haber dicho sobre la predicación del futuro Elías, porque aquí hablaba del futuro Elías, él elige decirnos en este verso 6 que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que venga yo. ¿Quién dijo yo? Dios. Y hiera la tierra con maldición. Así que para aquellos que todavía en nuestro siglo XXI esperamos y aún exigimos que sean los pastores, los ministros, los líderes de jóvenes, los maestros de escuela dominical, quienes sean los instructores primarios de la formación de sus hijos, es un grave error. Ellos apoyan, ayudan a los verdaderos instructores de los hijos. Si los hijos no son enseñados por los padres con su ejemplo, mucho menos van a escuchar a los líderes de la iglesia. ¿Sabe por qué menosprecian al líder, al maestro de escuela dominical, al líder de jóvenes? Porque menosprecian aún más al padre o a la madre, su mensaje o la ausencia de él. Es que se enfada mi hijo, es que en su casa todo el tiempo se enfada. Y el hijo es sincero, es el mismo. Como se enfada en su casa, se enfada 40 minutos aquí. Igual. Es el resultado. Pero aquellos hijos que están siendo enseñados y llevados hacia el Señor día tras día por sus padres, vienen aquí y aman lo mucho o lo poco que aquí, que el líder, que el maestro, que el líder de jóvenes, etcétera, les comparta, porque están familiarizados. Es comida que ellos comen, es comida que ellos detectan, ellos entienden como buena para ellos. Es comida, es alimento, es medicina, es consuelo, es alegría, es dulzura. Porque es lo que comen todos los días. Y lo comen con aprecio. Pero si no están acostumbrados a esos sabores, no están acostumbrados a estas texturas, no están acostumbrados a esos mensajes, aquí no los quieren tampoco. No los quieren. Yo creo que hay que cambiar de iglesia. Pues parece que lo que necesitan es cambiar de familia esos hijos. Voy a cambiar de iglesia porque aquí no aprenden mucho. Dalos en adopción mejor. Porque tú no haces nada. Nada. Perdón si haces lo que no debes. ¿Qué es lo que Dios quiere evitar con esto? Que el pueblo, que las naciones, que las familias sean malditas. Y al contrario, vivas una familia bendecida. ¿Vivimos en maldición o vivimos en bendición? No hay términos medios. Nunca vas a encontrar un término medio en Dios. Dios nunca nos lleva a ningún tipo de confusión ni pretexto. Si esto no ocurre, esa familia va a estar bajo maldición. Y no es que Dios le eche una maldición,
ellos se acarrearon, se atrajeron hacia sí, se pusieron en ese camino de maldición, el que escogieron. Pero si experimentamos ese volver de los padres hacia los hijos, y en consecuencia el de los hijos hacia los padres, porque déjame decirte una cosa, un padre no puede hacer que el corazón de sus hijos vuelva hacia él. Un hijo no puede hacer que el corazón de su padre venga hacia él. El que hace eso es Dios en su palabra. Yo no sé por qué mi hijo no responde porque yo estoy haciendo todo. No, no es así. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Independientemente del hijo o de la hija, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Debes de decir lo que tengas que decir, quiera oír o no quiera oír el hijo. Pero hoy los hijos mandan. En todo aspecto. Eso no es hacer volver el corazón de los hijos de los padres hacia los hijos. Por un lado está el hijo mimado. El hijo mimado va a la ruina. Y por otro lado está el hijo descuidado. Ni el mimado ni el descuidado. Tiene que ser el hijo que es llevado a amar a Dios, a respetar a Dios, a amar al prójimo, a amar a su familia, a amar a sus hermanos, a amar a sus padres. ¿Qué significa, con esto termino, para un padre volver su corazón hacia su hijo? Bueno, ¿qué es lo contrario de volver el corazón hacia un hijo? Lo contrario es alejar el corazón hacia su hijo. Porque desgraciadamente mientras el hijo sigue creciendo, la distancia se sigue ampliando. Ese niño que abrazabas, ese niño que apapachabas, ese niño, lo vas alejando, lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando. Y aquí habla del corazón, no habla del cuerpo, habla del corazón. Donde están tus decisiones, donde están tus emociones, donde está todo tu ser, ahí es tu corazón, el centro de ti. ¿Cómo alejamos el corazón de un hijo? 3 ejemplos. Primero, una manera de alejarse del corazón de los hijos es simple y sencillamente lo que la mayoría hace: ignorarlos. Ignorarlos. Pues es que también ellos me ignoran. No es pretexto. ¿Cómo es posible que no sepas lo que está pasando con tu hijo? ¿Cómo es posible que no te importe? Y desde que es pequeño le avientas el celular y la tableta para que no te moleste. Esa es una manera de ignorarlo. Ándele, mijito. Y qué inteligente es. ¿Sabe que saber manejar bien una tableta o un celular no es inteligencia? Es habilidad. De tanto hacerlo, ya se hizo hábil. Pero eso no lo hace más inteligente. El que sepa más encontrar las cosas en Google no lo hace más sabio. Es hábil para encontrar las cosas, pero no es sabio. Todo está ahí, nada está acá. Todo está ahí, nada está acá. Todo está ahí. Ahí está en la nube todo. Y acá, ni nube hay. Acá menos. Pero una de las maneras en que nosotros nos estamos alejando de los hijos es ignorarlos. Tú sabes en qué los estás ignorando. Otra manera de alejar el corazón de los hijos o alejarse del corazón de los hijos es cuando somos abusivos con ellos. Ayer leía de una madre que le quebró costillas y piernas a sus hijos porque lloraba mucho. Se enojó tanto porque no dejaba dormir, no dejaba de callarse, no dejaba de llorar. Y yo no sé de dónde entendió que quebrándole piernas y costillas iba a dejar de llorar. Un niño con piernas quebradas y costillas quebradas, un bebé de 2 años con costillas quebradas y piernas quebradas no para de llorar. Y ahora llora diferente. No le faltó matarlo.
Podemos ser abusivos, hermanos, y todos en algún momento lo fuimos o experimentamos el abuso. Y empieza con la comunicación, donde el padre repite y repite y repite cuánto desaprueba a sus hijos, lo que son, los que hacen, lo que no hacen, etcétera, y cómo verbalmente les humillan. Verbalmente les humillan. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el corazón de esos padres no está hacia sus hijos. No está hacia sus hijos. Peor aún, el aumento del abuso psicológico, físico y sexual de los padres hacia los hijos va en aumento. Y la pregunta, ¿dónde está el corazón de sus padres? Y un tercer caso puede ser que un padre se aleje del corazón de sus hijos a través de un espíritu amargado por la decepción. Es que ya me tienen abandonado mis hijos. Es que ya ni me hablan, ni me procuran. Es que no les importo. Es que están bien decepcionados, según ellos están bien decepcionados. Pero un corazón que siempre está incriminando, siempre está hablando de cuán amargado o cuán decepcionado les tienen, aleja al hijo. Yo no sé por qué no me habla. Pues claro que no le habla, porque cada vez que le habla le está insultando, le está manipulando, le está reprochando. Y claro que no quiero oír eso. Por eso a veces yo termino con ok, bye. Hasta ahí te aguanto. Ahora ya no hay quienes aguantan 10 segundos al padre o a la madre. Ya mejor no le hablan. ¿Por qué? Porque del segundo 1 está la misma decepción presente. ¿No es cierto? Concluimos. La palabra de Dios para padres e hijos, pero hoy para padres. Y repito, no dice que cualquier padre o hijo puede volver el corazón del otro. Eso lo hace Dios. No es mi responsabilidad hacer que el corazón de mi hijo se vuelva a mí. Es mi responsabilidad que mi corazón se vuelva a él. Esa es mi responsabilidad. De él es que su corazón se vuelva a mí, pero no es la mía. Así que la palabra de Dios a los padres y madres es la siguiente: volvamos nuestros corazones hacia nuestros hijos. Padres, no les demos las obras de nuestra vida. No les demos lo que nos sobra. Y si no nos sobra, peor. Pensemos en las primicias. No es lo mismo que te comas lo que quedó a que te comas lo que aparté para ti. No es lo mismo. Volvamos nuestro corazón hacia ellos. No les demos las sobras. Las sobras. Ellos no tienen la culpa de estar pequeños. Ay, es que no para, nomás llego y quiere jugar y ya estoy bien cansado. Pues trabaje menos. No busque más dinero, busque más a sus hijos. Aplique su corazón a ellos. Ay, pero luego no les voy a dar lo que necesitan. Lo necesitan a usted. Y usted no se les da a sus hijos. No necesitan un carro más nuevo. Eso lo necesita usted, no ellos. No necesitan más ropa, no necesitan más cosas, no necesitan otro teléfono, no necesitan eso. Necesitan un corazón cuyo padre esté en ellos.
No, pues ya no puedo porque ya están muy grandes. No importa que estén grandes. No importa si son adolescentes, no importa si acaban de nacer. Son sus hijos y su corazón tiene que volverse a ellos en cada etapa de su vida. Segunda manera. Volvamos nuestros corazones a nuestros hijos, dejemos de ser crueles con ellos. No los estemos criticando constantemente. Yo no sé tú, pero si tú estás con alguien que constantemente te critica, bye, bye. ¿No es cierto? O eres masoquista, te gusta la mala vida. Pero tú no aguantarías a alguien que está criticándote y criticándote y criticándote y criticándote. No puedes esperar que su corazón se vuelva a ti cuando lo estás alejando y alejando y alejando con tu crítica. Volvamos nuestro corazón hacia los hijos, no seamos crueles, criticones constantemente. Ni tengamos ni permitamos que vengan malos pensamientos a nuestra mente que nos hagan abusivos de cualquier manera de abuso. Y por último, volvamos nuestro corazón hacia nuestros hijos. Soltemos la amargura. Que el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, que afloje esa tierra, que afloje esa mente, que afloje ese corazón, que venga la lluvia de Dios, porque cuando la lluvia de Dios viene, aquella raíz sale fácil. Cuando esa tierra está como piedra dura y quieres sacar la planta, quieres sacar esa hierba mala, nada más córtalo de arriba. Pero cuando está blandito, sale completa. Y si no hay raíz, no hay más hierba. Saquemos nuestra amargura, pero no con ellos. Perdonemos por nuestra parte. Aun si la amargura tiene que ver con los hijos, perdonemos, hagamos nuestra parte y dejemos que Dios obre. Que Dios obre. Quiero decirte, Padre, aquel que se está preparando para padre, aquel que tiene todavía un padre o una madre, si queremos una generación bendita de Dios, si queremos una generación rica, bendecida, que ame a Dios, que respete a Dios y que haga la diferencia en este mundo tan caído, empieza con un corazón de un padre que se vuelve hacia sus hijos. Y Dios dice que si esto ocurre y los hijos responden de la misma manera, será una familia bendecida. Será una familia bendecida. La bendición no viene automática. De lo contrario, dice él, yo voy a venir y voy a herir esa tierra con maldición. ¿Qué estamos haciendo como padres? Trabajando duro. Es terrible cuando el padre de lo único que habla es de trabajo. ¿Sabe por qué habla nada más de trabajo? Porque es el único rol que maneja. No habla de sus encuentros con los hijos, no habla de lo que les enseña, no habla de lo que ellos les han dicho, no hablan de lo que ellos están aprendiendo, no hablan de nada de eso. Porque no está en la agenda nunca. Porque el otro es más importante. Jesús dijo, nosotros de lo que sabemos hablamos. De lo que está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, ¿de qué habla? Si en la abundancia de nuestro corazón están nuestros hijos, de eso vamos a estar hablando. Que es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos. No un terreno por ahí, no una casita por ahí, no. Y no se equivoque, ni siquiera la educación formal es la mejor herencia. Es buena. Pero el amor a Dios, el amor al prójimo, el respeto, el servicio, eso es bendición.
y que al final de nuestros días como padres veamos lo mismo en los hijos haciendo, porque aprendieron. ¿De quién? Del maestro de escuela dominical. No, aprendió de usted. Aprendió de usted. Instruye al niño en su camino. Algunos lo usan para hablar de la Biblia. No habla de la Biblia. Dice que lo instruyamos mientras en el camino del niño al niño. En su caminar, en el caminar del niño, instrúyelo. Instrúyelo, instrúyelo, instrúyelo. Instrúyelo en el evangelio, instrúyelo en la moral, instrúyelo en el bien hacer, instrúyelo en el trabajo, instrúyelo, 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 instrúyelo. Porque cuando éste se haga viejo, va a seguir en esa instrucción. Va a seguir en esa instrucción. ¿Por qué un hijo salió vago? Lo más seguro es porque el corazón de su padre era un corazón vago. Era un corazón vago. Y aquel salió vago. Oremos puesto de pie.